Hola, bendiciones a todos los que nos están viendo en este momento. Estamos muy contentos. Estoy acá con mi hijo, Tommy Bermúdez. Estamos aquí 2 generaciones, ¿verdad? Soy Tom Bermúdez, Tommy Bermúdez. Y es un privilegio, un honor poder estar con él y poder compartir un tema muy polémico. Sí, empezamos fuerte. Polémico, le va a interesar. Síganos, de verdad que lo va a disfrutar y bueno, tal vez vayamos a provocar algún más que van a haber olas. provocar emociones, sentimientos, enojo, pero también complacencia, yo creo, o agrado, podríamos decirlo, ¿verdad? A los amantes de la verdad de Dios. Creo que pues la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras. Así es. Y que en ellas está la vida eterna. Uh-huh. y que ellas dan testimonio. Amén. Del Señor, ¿no? Porque hay gente que escucha algo y por tanto escuchar, como el tema que vamos a tratar hoy, Padre, toma eso y Padre no puede recibir una verdad, ¿no? Y sin tener ya un prejuicio, ¿no? Entonces, quiero justificar el programa, el espacio ¿no? Este podcast. Y decirles que en honor a la verdad, porque el mundo está pasando por una crisis de verdad, la llamada posverdad. Sí. ¿Sí? Entonces, no hay como la verdad de la palabra. Y quiero leer segunda de Corintios capítulo 13, verso 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y en la NTV, Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso dice, pues no podemos oponernos a la verdad. No podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Wow. Así que, hijo, yo quisiera que les dijeras a todos los que nos ven, sí, cómo se llama el programa de hoy. El programa de hoy se llama Apóstoles o Apóstatas. Así que se va a poner fuerte esto porque cada persona tiene su opinión acerca del tema y de antemano respetamos la opinión de cada persona. Sabemos que muchos tienen una buena intención, pero queremos echar luz sobre este tema porque creemos que ha causado estas concepciones que cada persona tiene, puntos de vista muy distintos, y los seres humanos somos muy aferrados a lo que creemos. Cuando tenemos ya una idea preconcebida que quizás ni siquiera es propia, sino que la escuchamos por allí, pero se hizo nuestra por aceptación, después ya solo queremos escuchar eso, no queremos que nadie nos diga que estamos equivocados o que hay otro punto de vista. Entonces, está muy fuerte y creo que es bueno empezar así para que las personas vayan rompiendo también un poquito el hielo del espectador y nos puedan hacer llegar sus comentarios y sus preguntas y las vamos a responder después. Vamos a tomar un tiempo para tocar otra vez el tema si vemos que genera interés y que puede seguirse profundizando en el tema. Sí, bueno, yo creo que nos vamos a dirigir vamos a decirlo así, a 2 o 3 grupos de personas, ¿no? Sí. Desde luego los que han recibido esta revelación o están a favor de esta verdad bíblica, los que la rechazan, que sería el otro extremo, los que de alguna manera tienen ese respeto o ese amor por la palabra y que en un momento dado al ver que esto es bíblico, puedan, y eso se pretende también, ¿verdad? Que alguien que de verdad tenga esa hambre por aprender, amén, pueda recibir esta verdad. Ahora, quiero empezar o que empecemos diciendo que
hay extremos. Cuando hay una revelación de una verdad bíblica, y ha sido a partir de la Reforma. Sí. A partir de la Reforma se fueron dando la restauración de las verdades bíblicas, ¿verdad? Para empezar, vamos con lo que trajo la Reforma. Sí. Solo Cristo, solo la Biblia, solo la fe, Sí. solo la gracia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ha venido los diferentes movimientos y cada que se saca una verdad surge oposición. Sí. Y después se sigue, se cruza como una barrera, ¿verdad? De oposición hasta que se termina. Sí, se termina aceptando. A mí perdón por interrumpir, me llama mucho la atención ese tema porque cuando una revelación que ya está en la palabra de Dios, pero se trae de nueva cuenta a nuestra vida diaria, a la vida de la iglesia, gente se opone y se me hace curioso porque hay personas, movimientos que se oponen cuando ellos nacieron también de una revelación nueva. Entonces no quiero nombrar específicamente, pero incluso los nombres de los movimientos de la iglesia cristiana llevan como nombre el sello de aquel momento de revelación y de cambio de mentalidad, porque hubo esa apertura de encontramos algo nuevo, es bíblico, es de Dios, el Espíritu Santo lo trajo y nos abrimos y empezamos a caminar en eso nuevo. Pero luego surge algo más y la mayoría de las personas cierran el corazón. Dicen, sí, nosotros innovamos, pero hasta ahí. Y ya no nos abrimos a lo nuevo de Dios. Perfecto. Pues vayamos al tema. Yo creo que eso es producto de otro... Sí. O sea, de las verdades. La iglesia verdadera, algo así. De las verdades de la Reforma, ¿no? Así Sí. de manera rápida, por ejemplo, el bautismo, ¿no? El bautismo en agua. Sí. Y por eso hay un grupo que se llama bautistas, ¿no? Que restauraron esa verdad del bautismo por inmersión. Sí. No me voy a meter ahí ahorita porque se vuelve la polémica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los primeros grupos de los reformadores quedaron en el agua, en el bautismo así por aspersión. Y por tradición, nada más. Entonces, cada que surge una verdad nueva, y ahora vayamos a nuestro tema, ¿verdad? ¿Apóstoles o apóstatas? Porque de no ser cierto, esto realmente sería una apostasía. Una apostasía. Una herejía. ¿No? Una herejía. Y yo creo que hay cierto sector del cristianismo actual que rechaza a los apóstoles porque ha visto malos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto del apóstol, de la luz del mundo, ¿no? Ajá, mi padre dice, apóstoles son de la luz del mundo. Ajá. Y entonces ya rechaza esa, ¿verdad? Pero es como rechazar a la doctrina cristiana por Judas, ¿no? Por alguien que en un momento dado no caminó conforme a la voluntad de Dios. Sí, decir, los discípulos fallaron o Pedro, ¿no? Lo negó, entonces desecharlo y desechar a todos los demás también. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves, hijo, que empecemos definiendo lo que es apóstol, ¿verdad? ¿Cuál es la definición etimológica que tenemos de la palabra apóstol? Sí, me gustaría leer algo que encontré por acá de apóstol. Sí. Y bueno, quisiéramos escuchar acerca de tu vasta experiencia, que nos pudieras profundizar un poquito más en esto. Encontré el recorrido etimológico del término apóstol se inicia en la lengua griega. Apóstolos es el concepto y continúa en el latín apostolus, antes de llegar a nuestro idioma. Se llama apóstoles a los discípulos que seguían a Jesús, por ejemplo. Y algo más, el término apóstol ha devenido por extensión una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia. La palabra apóstoles literalmente quiere decir mensajeros enviados o delegados. Perfecto. Quiero hacer una acotación a esa definición que me parece muy correcta, ¿no? La primera es la palabra apóstol o apóstolos en el griego, Ajá. ¿verdad? De Alejandro Magno,
según muchos estudios, entre ellos lo que hemos aprendido del apóstol Guillermo Maldonado, apóstol es como un enviado, una avanzada para la conquista, ¿no? Sí. Aquel grupo élite, y que eran 12 también, que también es algo muy, muy característico, para ir a conquistar un nuevo territorio. Sí. Y era gente así como una vez decía yo, los Navy SEALs, gente que era gente preparada para pelear en tierra. En territorio hostil. Sí, y también en agua, en todo, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la primera referencia histórica, vamos a decirlo así, en el idioma griego, de la palabra apóstol, ¿no? Alguna persona enviada como una avanzada para preparar el territorio para la conquista de ese territorio. Y creo que esa connotación es muy buena para lo actual, ¿no? Sí, y excelente. Y es que las palabras tienen un lugar de origen, pero se van convirtiendo en parte de nuestro pensamiento, en parte de la manera en la que vemos la vida. Entonces, a mí me llama mucho la atención el hecho de que bíblicamente se recoge esa palabra y no se toma una de origen hebreo, porque se está definiendo una función. Perfecto. No se está definiendo como un título o un nombre celestial, no sé. Ajá. Se está definiendo la función que esa persona ejerce. Qué bueno lo que dices, porque mucha gente hace burla y dice apóstol y luego vas a ser querubín o serafín, ¿no? Algo así. Cuando realmente es una función. Sí. Ahora, la otra referencia o la otra acotación que quiero traer en esta conversación es la palabra apóstol en el mundo secular. Ajá. Por ejemplo, a Francisco I. Madero, el de la revolución, ¿no? Sí. El de sufragio efectivo, no reelección, se le ha llamado el apóstol de la democracia, ¿no? Como alguien que es el propagador de esa filosofía o de esa doctrina social. Entonces, no necesariamente, y aquí abrimos un poco más el panorama para ver la aplicación de la palabra apóstol también en lo secular, o poder decir el apóstol de la no violencia, ¿no? En el caso de Gandhi, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí nos vamos con la definición. Y lo que tú dijiste me parece muy acertado, porque muchos lo han tomado, aún la gente que se hace, porque estoy también consciente de que hay gente que se hace llamar apóstol. Como ya que empezaron a rodar cabezas. Como un día fui a Cuba y me presentaron al Concilio Apostólico de Cuba. Aquí está alguien que nos está ayudando acá, que conoce bien el tema. Y me pusieron al Concilio Apostólico porque hay gente que lo ve como una moda o como algo de que, ahora hay que llamarse apóstol, ¿no? Hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Entonces, con 30 personas, 40 personas, el apóstol fulano, y ya empiezan a repartir tarjetas pero ese extremo tampoco, o sea, también es algo que ha propiciado la crítica. Sí. Entonces, pues para empezar, esa es la definición, y vamos a adentrarnos un poquito más a ver Entonces, a ver cómo vamos. Aquí vamos a ir subiendo de tono con las preguntas. Entonces, el coraje, por así decirlo, de la iglesia. Por un lado estás de la iglesia que se opone al movimiento apostólico, también está por un lado bien ganado, ¿no? Sí, exacto. Hay gente que se lo ha ganado. Hay que darle su razón a esa gente que ve al extremo de que una persona o viene un profeta, vamos a decirlo así, ese no es nuestro tema, y le dice apóstol y todo, entonces de repente ya dice... Por quedar bien. Sí, de repente dice, bueno, si yo conozco a un apóstol genuino, ahorita vamos a entrar ahí, ¿verdad? Que tenía un pastor bajo su cobertura, bajo su paternidad, y de repente le vino allá a dar gracias y decirles que vino un profeta y me dijo que yo voy a ser alguien más grande que Cash Luna. Wow. Entonces,
Padre, como que apela al ego, ¿no? Al ego del hombre, ¿no? Sí. Cuando en realidad, y ahorita vamos a ver las características de un apóstol genuino, es alguien que tiene que tener marcas y entre ellas está el proceso, el sufrimiento, Sí. el fruto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí, voy a adelantar algo porque no me puedo quedar sin decirlo. Para que no estén muy serios nuestros espectadores. Sí. Que alguien dijo, y no soy yo el creador de ese chiste, pero ahora con las marcas del apóstol, porque también es atractivo el ministerio del apóstol porque muchos de los apóstoles se visten de cierta manera, ¿no? Y ellos, es atractivo como un apóstol de este tiempo se reúne con otros apóstoles que visten muy bien, por cierto. Ajá. Entonces dice, las marcas del apóstol son... no me voy a aventar con las marcas, pero ustedes saben, ¿no? Las marcas eso está de bueno. arriba de los 10,000 pesos ya se considera marca del apóstol. El cinturón. Gucci, Prada, etcétera, etcétera. Etcétera. No queremos hacer No, que nos paguen si quieren que los mencione. Y bueno, tenemos algunas preguntas que pueden abrir el tema. ¿Por qué es necesario el ministerio del apóstol? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Porque me imagino que si Dios lo estableció, si Jesús lo establece, es para llenar una necesidad. Ok, bueno, no sé si tengas después la pregunta de si son solo dos y todo, pero ¿quieres partir de ahí? Sí, ¿Quieres partir? Bueno, perfecto, muy bueno. Yo creo que mientras, o sea, nadie discute que la iglesia cristiana verdadera está vigente hoy en la tierra. Ajá. Aunque la Iglesia Católica de alguna manera usurpó el lugar y tiene muchas doctrinas y no me quiero, ese es tema, es para otro tema. Otro jalón de pelo. Otra sacudida y otra crítica que me va a llover, ¿verdad? Pero ya estoy acostumbrado. Yo creo que voy a partir de esto. La iglesia cristiana verdadera, nacida en el, vamos a decirlo, en el 33 DC, aunque hay algunas polémicas con respecto a la fecha. Sí. Pero vamos a ponerlo así, de la era cristiana. Surge con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Sí. Y de ahí, pese a la persecución y todo lo que vemos en el libro de los Hechos, no solamente permanece, sino crece, se multiplica bajo los primeros apóstoles, que toda mi admiración y honra hacia ellos. Claro. Pero mientras aceptemos la verdad de que la iglesia verdadera es vigente en nuestro tiempo, sí, y está viva, y yo creo que está más viva que nunca, ¿verdad? Conforme se va llegando la venida, la segunda venida de nuestro Señor. Yo creo que tiene que aceptarse los llamados dones o ministerios o apóstoles, los ministerios de la ascensión, ¿verdad? Lo que está en Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La mano de Dios. Entonces, mientras haya la necesidad de la edificación de la iglesia, tienen que estar vigentes los 5. No podemos decir que la iglesia en la actualidad suprima, quite, haga a un lado, porque la denominación, yo me he topado muchas veces con eso, no los acepta, ¿verdad? Yo creo que el Señor estableció, y si lo estableció el Señor, el hombre no lo puede quitar. Así es. Ahora, no estamos diciendo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque son los apóstoles del Cordero, sí. O los apóstoles de la resurrección, los que vieron al Señor resucitado. Sí. Pero sí hay apóstoles de la ascensión, que son los que son parte de los 5 ministerios. Entonces, es vigente y necesario. Totalmente necesario. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del varón perfecto. Entonces, la iglesia, sin estos dos ministerios, apóstol y profeta, que son los que más hacen ruido, los más difíciles de tragar, está incompleta. Sí. Creo que los principales, porque hay un orden, Dios es un Dios de orden. El apóstol es el protón, el que va primero, y en la lista siempre aparece apóstol, ¿verdad? Profeta, evangelista, pastor, maestro. Sí, y hay se puede también ver cómo estos ministerios se han ido restaurando a través de la historia. Sí, y hay décadas en donde se fueron surgiendo el evangelista, el maestro, el pastor. Como ministerios completos, ¿verdad? Perfectamente. Porque, perdón, me parece, hablando de este tema, que la iglesia, aunque una cierta iglesia no lo acepte, lo necesita. Y de todas maneras esa función tiene que ser cubierta. Solo que es cubierta por una persona que no se asimila como apóstol. Sería algo como la diferencia entre una persona que recibe el don de profecía y otro que es profeta. Totalmente de acuerdo. No lo acepta quizás un ministerio, una denominación, pero de todas maneras es necesaria esa figura del que es protón, del que es punta de lanza, del que establece, del que edifica. Del que expande. Del que expande. Exactamente. Sí, yo creo que la iglesia ha caído en una tradición, también la iglesia evangélica cristiana, ha sustituido, eso es lo de los sustitutos, ¿no? Sí. Ha sustituido el apóstol por un superintendente, para no nombrarle apóstol, ¿no? Sí, pero que hace labor administrativa, más administrativa. Yo estuve en una organización así, muchos problemas donde no hay honra, donde hay democracia en lugar de teocracia. Entonces, creo, respondiendo a tu pregunta o a la pregunta de que si son necesarios, totalmente necesarios. Ahora, no cualquiera es apóstol, vuelvo a repetir, no cualquiera es profeta, vuelvo a repetir, pero la mano tiene que estar completa. Tiene que estar completa. Amén. Entonces, estos son necesarios. El ministerio del apóstol es necesario, no se puede retirar. Y la iglesia sigue. Totalmente. Está el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo cumple, vamos a decirlo, es Dios con nosotros. Amén. Y yo creo que cierra su ministerio, su función, que es vital, esencial en todo, en el evangelismo, en la adoración, en todo, en la oración, en todo, con el arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo está cumpliendo la función de preparar a la novia para la venida de Cristo. Y en ese preparar necesita totalmente. Wow. Porque la iglesia no está perfecta todavía. Y en ese sentido, quiero decir algo que es muy cierto. Hay gente que no le han dado el nombre de apóstol, ni él mismo ha reconocido como apóstol, pero ha hecho la función de apóstol. Wow. Los pioneros, la gente bien importante, todo nuestro reconocimiento a los precursores, a las personas que Dios usó. Sí. Al menos aquí en México, en cada país, pero en México hay gente muy usada por Dios. Estoy platicando hace poco de un hombre llamado Wayne Myers, ya un anciano de unos 100 años, que hace una labor apostólica extraordinaria. Wow. Aunque nadie lo reconociera como apóstol. Nadie lo reconociera, creo que últimamente sí. Pero ¿cómo no reconocer esa función? No, esa función. Sí, tiene todas las marcas. Totalmente. ¿No? Entonces, voy a ser un poco extremista con esto, pero ¿qué sería preferible? Yo sé que la pregunta es un extremismo, pero ¿qué sería preferible? ¿Tener un apóstol sin marcas o tener las marcas sin el título de apóstol? Yo creo que las marcas, porque es una función. Exactamente, es una función. Y como te digo, todo mi respeto a todas las personas. Hay gente que nos está escuchando ahora
Amén. que yo declaro por la fe, que está diciendo, entonces fulano, sultano, Wow. tiene las marcas, ¿verdad? Sí. Solo que no lo reconocen. Ahora, la iglesia tiene que reconocer, porque la iglesia misma va a ir a otro nivel, tiene que reconocer, Amén. honrar, recibir a un apóstol. Sí. He estado en programa de televisión, por la gracia de Dios, en donde el que me entrevista sabe ya tiene esta verdad, pero le da pena por su denominación. Sí. Ay. Y un día así me dijo, bienvenido pastor, me dijo. Y yo le dije, o sea, yo no tengo ningún problema, claro. Puede ser Tom, lo que sea, me han dicho peores cosas, ¿no? Pero iba a mencionar apóstol, dijo, nosotros reconocemos el ministerio de Efesios, y de repente se dio cuenta que estaba ante las cámaras. Dios mío. Y entonces lo cambió. Entonces creo yo que hay gente, y a esa gente nos dirigimos, que en un momento dado tiene que primero aceptar esta revelación, y va a ser de mucha bendición. Y desde luego vamos a ir a otras preguntas, y creo que ahí va a tener más respuestas. Sí, pero vamos fluyendo, está buenísimo. Porque dentro de las características de un apóstol, creo que lo más polémico de todo, por lo que denominaciones completas no abren el corazón a recibir esta verdad, es por el tema de la paternidad. Que un apóstol también es una extensión del Padre Celestial, que no sustituimos al Padre Celestial, pero recibimos su identidad de padre y la recibimos también a través de un apóstol. Entonces, bueno, ahí hay más, porque también un pastor puede ser un padre, pero la restauración de la paternidad ha venido por los apóstoles. Perfecto. Es que el apóstol y el profeta también son los que encargados, vamos a decirlo así, o usados como instrumentos para traer revelación a la iglesia. Y son los que han sido los protones y los pioneros en la revelación, y los que han llevado más palo, ¿no? Por si no lo sabían, hay gente que piensa que siempre fuimos así, y estoy seguro que ahorita ya me vieron el anillo pero no saben la trayectoria, lo que hemos sufrido, también por las verdades como el hablar en lenguas, la danza, hemos sufrido. Pero esto con respecto al gobierno de la iglesia, es muy importante los ministerios de la revelación. No quiero decir que todos son importantes, claro. Todos son importantes. Y también alguien que es pastor, no debe sentirse mal. Yo creo que si estamos funcionando en el cuerpo de Cristo, y ahí está nuestro llamado. Yo he tenido la bendición de no solamente de descubrir, sino de lanzar, empujar evangelistas, y son felices. Claro. Y bueno, y cuando ven el sufrimiento de un apóstol, dicen, no. Como Kikín. Como Kikín, ¿te acuerdas? Mi nieto, Eric José, le decimos Kikín. Y cuando estábamos pasando por una situación bastante difícil en el hospital, de repente también él le bajan las plaquetas. Sí, andaba sufriendo. Pero antes que eso, aclarar que Kikín dice que él es el apóstol Tomasito. Sí. Entonces él ya lo cree. Ya lo cree. Pero cuando le tuvieron que poner a él suero, también estaba yo y estaba él. Dios mío. Dijo algo bien lindo que nos dio mucha risa ahí en medio del proceso que estábamos pasando de salud. Que dijo, no, ya no quiero ser apóstol. Está muy duro ser apóstol, ¿no? Es muy, muy fuerte. Pero bueno, yo creo que la gracia de Dios, la multiforme sabiduría, ha llamado a los ministerios, ¿no? Y que cada persona acepte su llamado. Así es. Que lo descubra. Si no va a estar como como la canción aquella de Payaso de Marcos Vidal, que quería ser equilibrista, ¿verdad? Pero y él era el alma. El alma del circo. Del circo, ¿no? Wow. Muy bueno. Sí, y un llamado para la gente que nos escucha. Voy a lanzar una frase que hace tiempo escribí por allí, que es: descubre tu propósito divino en esta vida y será una verdadera vida. Amén. Entonces, qué lindo que se puedan acercar a ver, dilo otra vez, está muy bueno. Descubre tu propósito divino en esta vida y será una verdadera vida. Amén. Entonces, necesitamos eso, descubrir quiénes somos y desarrollarlo.
Ahora, una pregunta, ¿por qué las personas no reciben este ministerio con facilidad? Porque están los que todavía no lo han recibido y los que ya recibieron esta revelación del apóstol en el ahora. Voy a hablar en el ahora porque me imagino en los tiempos de Jesús que también fue difícil reconocer a un apóstol. El apóstol Pablo dice, soy un apóstol, y defiende su apostolado. Totalmente. Seguramente porque le criticaban de no ser un Totalmente. apóstol. ¿Por qué es difícil? Yo creo que hay una lucha mental, hay una pelea, voy a decirlo así, del enemigo en la mente en contra de la verdad. Por eso leíamos al principio de 2 Corintios 13:8 que no podemos ir contra la verdad, sino pelear o contender por la verdad. El enemigo siempre va a poner en la mente, a través de la religión, del espíritu religioso, una barrera que quiera quitar una verdad, porque cada verdad es una luz, es una revelación que va a traer mucha bendición. Entonces, gente que, tú lo dijiste perfectamente, gente que está en un grupo por una revelación. Estoy hablando de la iglesia cristiana en general, a los cuales amamos y son nuestros hermanos, los que estamos comprados, sellados, claro que sí, comprados con la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el enemigo se encarga de no ir más allá, ¿no? Ya estás ahí. Primero pelea por sacarte o porque no aceptes a Cristo como Señor. Pero ya que estás ahí, pierde esa batalla. Si pierdes esa batalla, dice, quédate ahí. Ya nada más. Entonces, la gente no acepta lo apostólico por ese espíritu religioso de conformismo, de fariseísmo, porque como en el caso nuestro, nos critica mucho la gente sin conocernos, sin saber por dónde hemos pasado, lo que hemos pasado, a punto de ser linchado. No es gratis. No es gratis. Entonces, es el espíritu religioso y sobre todo en el caso del apóstol, voy a decir algo muy, muy fuerte, es el espíritu de Jezabel. Porque donde no está el gobierno de Dios, diseñado por Dios, está un espíritu jezabélico operando, mandando, Santo atrás del pastor, siendo como manipulando exactamente. Y eso de soñé esto, soñé el otro, y queriendo mediante eso tener a la iglesia estancada. El apóstol viene el verdadero apóstol a mover las aguas, a edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. De allí que iglesia donde no se conoce el ministerio apostólico, generalmente es una iglesia tradicional, eclesiástica, más o menos como el modelo católico de solo un hombre estar al frente y todos los demás, su compromiso es solamente llegar. Un apóstol te mueve el tapete, un apóstol sabe de que cada persona está llamada. Pone exigencia en cada Exactamente. individuo. Y tú, bueno, desde pequeño sabes que aquí, por la gracia de Dios, ha habido eso de ir llevando al creyente o al nuevo creyente a encontrar su propósito. Como que la lucha es al revés, ¿no? En una iglesia eclesiástica tradicional, una iglesia, pastoral, pero tradicional, del corte tradicional, la lucha es para no sueñes mucho, no creas mucho, no crezcas mucho, no hagas mucho. En la iglesia apostólica es lo contrario, esto estás llamado, hay algo en ti, de despertar, no dejar en paz al que se quiere sentar. Y el mensaje por eso es que no todos, movimiento. Hay gente que en un momento dado prefiere estar en una iglesia pastoral, ¿no? Y los mismos pastores acá, los cuales amamos y que hemos querido ayudar, apoyar, pues prefieren no. Sí, siempre hay alguien que cuando no es va a para estar bendición. dispuesto. Oh my God. Bueno, siguen rodando las cabezas. Ahora, ¿por qué las personas consideran que solamente fueron los 12 discípulos de Jesús
los apóstoles y ahí Buenísimo. se acabó. Buenísimo. Yo creo que es por ignorancia, porque ha habido gente que me ha escrito y precisamente este programa surge de tanta gente bien intencionada, quizás con un hambre genuina, y lo hace desde una posición no tanto de condenar o juzgar, sino hay gente que me ha querido dar consejo y me ha dicho, no, usted está equivocado. Así estaba yo, me dice. Oh, Dios Hasta mío. que leí a tal autor y ya me recomienda el autor. Yo creo que vamos a la palabra. Creo que todas las respuestas están en la palabra. Uno de los versículos que utilizan es en 1 Corintios capítulo 15, donde se habla de, a ver si lo puedes buscar, Sí. donde se habla, está hablando Pablo, que dice que al último de los apóstoles, como un abortivo, dice, se me apareció a mí. Entonces toman la palabra que al último que se le apareció, si pudieras buscarlo y leerlo, como decir, aquí lo está diciendo Pablo clarito, dice, que él es el último de los apóstoles, ¿no? Entonces, yo quiero contestar ahorita mientras lo leemos, que no siempre la palabra último se utiliza. Nosotros somos maestros los dos de español, ¿verdad? Una palabra tiene varios significados, o sea, lo que se llama polisemia, ¿no? En el caso de la palabra último, no siempre es en el sentido cronológico, sino que puede ser en cuanto a cómo se siente la persona, en cuanto a humildad. En rango de importancia. En rango de importancia, esa es la palabra, en rango de importancia. Por ejemplo, cuando Pablo dice, y escuche bien esto por favor, dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Si lo tomamos que Él fue el primero de los pecadores de forma literal y cronológica, Padre Santo, estaríamos en contra de una doctrina bíblica que todos pecaron. Así es. Y están destituidos de la gloria de Dios. En forma cronológica fue Adán el primer pecador. Y no hay manera de discutir eso. No hay manera. Entonces, no siempre una palabra tiene el significado que, así como en ese caso, le quieren dar, que Pablo fue el último. Porque entonces, ¿dónde dejaríamos a Bernabé? Y Bernabé dice la palabra claramente, Hechos 14:14, dice Pablo y Bernabé, los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces, es cuestión de ver, y creo que tienes ahí también, me vas a ayudar un poquito, 25 apóstoles mencionados, ¿verdad? Y también por desconocimiento de la palabra apóstol en griego, y más que nada, yo lo veo, hay mucha gente por un prejuicio religioso, que no lee y prefiere que otro lea por él, o por si su denominación ya le dijo eso, le creen más a la denominación que a la Biblia. Porque no hay un espíritu crítico. En la persona, lamentablemente, muchos cristianos somos entrenados en este pensamiento de lo que yo te digo es la verdad. Y ni siquiera la Biblia, porque lo que la Biblia dice es verdad, su palabra es Totalmente. verdad. Eso la misma palabra lo aclara. Pero todavía sigue circulando este pensamiento católico de no leas la Biblia, cree lo que yo te digo. A propósito de eso, hijito, perdón que te interrumpa, pero está muy actual. Hoy pasaron acá por la casa, no estabas, vino una camioneta con una música que era un canto cristiano que cantábamos hace mucho tiempo. Que era, satúrame, Señor, con tu espíritu. Bueno, ese canto ya lo cantan los católicos, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero después empezaban a invitar a la gente, pusieron acá en la esquina y vinieron aquí enfrente de la iglesia, dijeron, Dios mío, nos vienen a provocar. y por un lado dije yo, si me mandan a llamar, voy, no hay problema. Pero no. Y empezaron a decir a todos los hermanos católicos que están en este barrio
queremos decirles que les traemos la medalla de San Benito, se las traemos gratis, totalmente gratis. Y padre, dice que llega la gente a traer su medalla. Eso será otro tema muy interesante, ajá, ¿verdad? Pero son gente que si les habla de los apóstoles hoy se mueren, ajá, ¿verdad? Cuando tiene la doctrina papal que está totalmente fuera de... Que ahí sí no está en la Biblia. Y no, la sucesión de papal no es bíblico totalmente. No. Aquí le estoy hablando a algunas personas que sé que por eso mismo nos van a seguir. Sí, va a estar bueno. Se va a seguir poniendo bueno. Buenísimo. Lee ahí donde ellos dicen que Pablo fue el último. Sí, 1 Corintios capítulo 15. Voy a empezar desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Perfecto, perfecto. Si hay alguien que admiro de los personajes bíblicos es Pablo. Uh-huh. Pablo, y precisamente estoy escribiendo ahorita de Pablo como uno de los tomadores de riesgos, ¿no? Buenísimo. Me gusta, si hay alguien que mi modelo es Cristo Jesús en todo, y también la Biblia habla a propósito de apóstoles de Cristo como el apóstol de nuestra fe. Sí. Él está hablando de su conversión, cómo Cristo se le apareció a él, y cómo cae Saulo y se levanta Pablo, que Pablo quiere decir pequeño. Uh-huh. Me gusta mucho. Pero si él fuera el último, ya dijimos que el último lo está tomando como de rango de importancia, tú lo dijiste, por humildad. Ajá. En un momento dado, cuando dice yo soy el más pequeño, también yo creo que sí era chaparrito, pero no era el más, y se toma literal. Sí. A lo mejor había otro más chico que él, ¿no? Pero lo está diciendo por humildad. Ajá. Entonces, yo creo que en cuanto a la resurrección, en cuanto al Cristo resucitado, la revelación del Cristo resucitado, él fue el último. Ahora, decías algo muy acertadamente, como tú eres un maestro de la palabra también, si fuera la aparición la marca definitiva ¿no? Para los apóstoles, los 500 hermanos que dice Pablo ahí, sí. Los 500 fueran apóstoles. Sí, y eso destroza porque se defiende mucho el número 12. Sí. ¿Verdad? Son 12 nada más. Sí, pero acá, bueno, Judas traiciona y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ajá, está nombrando al sustituto de Judas por suertes, oran a Dios. Y ponen el 12 y después viene el Espíritu porque tenían que ser 12. Ahí sí yo lo entiendo como las 12 piedras de Elías, que es bien hermoso esa figura. Pero Pablo se sale de los 12. Pablo ya es el 13. Sí. Y Jacobo es el 13, porque Jacobo viene siendo el hermano del Señor. Ajá. Wow. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno. Que fue el líder de la iglesia en Hechos 15, el que preside el primer concilio en Jerusalén. Wow. Es Jacobo, no Pedro. Wow. Y si Pedro ha sido el primer papa, no lo hubiera regañado Pablo. Sí. Bueno, pero hay una lista después de eso. Y si requieren quizás que yo tengo algunos aquí. Por favor, nos das algunos, por favor. Uno, sí. Están las citas bíblicas, pero las voy a ir omitiendo porque está precisamente Matías, a que los apóstoles eligen por suerte. Sí. Pablo, Bernabé, Jacobo, el hermano del Señor, Andrónico,
Junias, que ahí hay una polémica si era hombre o mujer, Ajá. pero no nos metamos en esa cosa. Que estaría bueno, ¿no? También estaría bueno, sí. También ahí, también, porque, bueno, ponte que ya te aceptaron apóstoles hombres, pero mujeres, ¡guau! No, y más si tiene pantalón, ¿no? Con arete no. Silvano, Timoteo, Apolos. En todos estos... Tiene para la todos palabra, ellos, tiene la exacto, palabra. La sí. palabra dice que los menciona en plural, porque Sí, menciona sí. a Pablo, Apolos, y dice apóstoles. Sí, 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 Entonces, perfecto. no dice Perfecto. Pablo y Apolos, el apóstol y su compañero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Dice por apóstol, eso, por el contexto se entiende que son de los que se está refiriendo. exactamente, sí. Está también el hermano. Hay dos personas que ni siquiera dice su nombre. Ajá. Lo menciona como el hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias y el hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces. Está Epafrodito. Ahí la palabra es, creo que en algunos casos es mensajero, pero si vas al griego, dice Ajá. apóstolos, ¿no? Sí, exactamente. Enviados. Sí, y bueno, hay más. El punto acá es que algunas personas Tienes dicen, 25, ¿no? Tengo 25. Algunas personas dicen, sí, pero en el caso de ellos, la palabra apóstol no refiere a uno de los apóstoles como una oficina, como la función Es correcto. de protón, sino dicen es un hecho, como un verbo Ajá. de lo que va a hacer, está enviado, es como Sí, sí, sí. hacen la separación. Sí. Este es el presidente que es el político y este es el presidente que solo preside, pero en realidad se refiere a la misma cosa. Sí. No hay como tal algo, excepto el prejuicio de solo son los primeros y los demás ya no, que hacen la separación entre, bueno, este es el apóstol que es apóstol de verdad y este es el apóstol que es el apóstol de mentira. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Será que sí podemos convencer a alguien o a pesar de todas las evidencias, la gente seguirá diciendo no los voy a aceptar? Muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con la humildad, con la humildad de la persona, con su apertura de mente, no estar cerrado. Por ejemplo, si alguien, ya después que le leímos los demás apóstoles, o si quieren ver, pues si alguien de verdad está interesado, se le puede un estudio ver que hay más apóstoles, que la Biblia misma dice apóstol fulano, Bernabé, apóstol en el caso de Santiago, Sí. Judas, el de la carta, es otro hermano del Señor, Wow, que es sí. otro tema. Entonces, si es humilde y dice, bueno, si lo dice la Biblia, si lo creo, yo creo que vamos por buen camino. Exactamente. Pero yo creo que algo que es determinante aquí es que se necesitan en este tiempo. Yo no quería, por decirlo así. Ajá. Y generalmente así es la persona genuina. Uh-huh. Me costó para recibirlo, me costó, venían muchos profetas desde hace muchos años y me costó parte por humildad, por no en un momento dado ya creérmela, ¿no? Pero parte también por temor a la crítica, a la gente, ¿no? Ajá. Pero yo creo que debemos recibir con todo, como decía Pablo, porque cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Wow. ¿Verdad? De honrar nuestro ministerio, caminar ahí. Y algo muy importante, hijo, y a todos los que nos están viendo, es de que para llegar a ser un apóstol es como un general en el ejército. Sí. Tiene que empezar desde abajo. Nosotros no desconocemos ninguna posición de servicio. Desde abajo, desde lavar baños, desde cargar aparatos. Porque la iglesia nació así, nació de un llamado práctico. Sí, exactamente. Y el asunto de que el proceso doloroso muchas veces te ayuda a tener paciencia, te ayuda a ver a la gente. Creo que una de las mayores virtudes conmigo es poder ver el llamado de la gente y yo creo que
lo voy a hacer en otra pregunta Sí. para ir ya cerrando, las marcas, ¿verdad? Exacto. Pero creo yo que el servicio es el camino al liderazgo, a la posición. Y Jesús lo dijo. No está en contra de que alguien quiera tener una firma, porque nace el llamado. En el 1993, tengo anotado en una Biblia que yo recibí ese llamado, pero me lo guardaba yo, ¿verdad? Sí. Pero el camino es el servicio. El camino es el servicio. Es no tomar el título apóstol para ostentar el apóstol, fulano de tal, no sé qué, sino como una función y también como una posición que Dios te ha dado, ¿no? Sí. Hay que aprender a recibir también honra de los que tienen la revelación. La revelación. El que quiera ser mayor será vuestro servidor. Exactamente. Acá mismo en el pueblo. Sí. ¿Cómo costó? O sea, aquí, padres, pastor desde pastor. Era mucho. Porque yo soy maestro de la escuela y todo, y padre, pastor era de burla, era de burla, y pastor alemán, y un montón de cosas así. Pero la misma gente ahora ya comprende, a veces comprende más la gente que no es religiosa, la gente secular, porque lo ve, la palabra apóstol, esta es muy interesante, como el obispo en la iglesia, ¿no? Como alguien que está sobre sacerdotes, ¿no? Como el principal entre los otros sacerdotes. Como sí. Y la palabra obispo no tiene mucho problema, pues. Entonces, el apóstol definitivamente, otro día hablaremos del profeta o lo que nos vaya sugiriendo el mismo público, ¿verdad? Temas, ya se los estoy lanzando algunas veces, sí. algunos temas les voy lanzando ya sobre... Sugieran polémico. O critiquen y de ahí vamos a agarrar. De ahí vamos a agarrar el catolicismo, pero aquí está la base de nuestra. Amén. Sí. Wow, excelente. Para ir cerrando este tema, ¿cuál sería la evidencia de que a día de hoy hay apóstoles genuinos? Yo creo que tener un encuentro genuino con Cristo como todo creyente, que se le haya revelado el Señor, para empezar. Primero, creo que el privilegio más grande, más que apóstol, más que profeta, y como nos hacen burla, más que querubín, que serafín, es el Hijo de Dios. Ajá. Ese encuentro con el Señor, esa revelación y esa confesión que nosotros hacemos de que Jesús es el Señor. Dios me transformó la vida, porque ese es el fruto, ¿verdad? De una señal de un verdadero encuentro. De un verdadero encuentro con Dios. Pero luego, entre ese encuentro para salvación, ese encuentro para entrar en el reino, ¿no? Reconocerlo como Señor, ese bautismo en el Espíritu para que te permita entrar al reino, no solamente verlo. Viene el llamado. El llamado, porque va que te critican y te dicen, ¿quién te llamó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te puso apóstol? Sí. ¿No? Como que fuera una cosa así. Yo escuché una vez que estaban diciendo, ¿y quién nombra apóstol para que yo vaya también? Sí. El llamado es divino. Ajá. Y no solamente de apóstol. Por eso te puse los 5 ministerios. Lo mismo el maestro, lo mismo el pastor, el evangelista, el profeta. Son llamados por Dios. Porque la iglesia es una, como dijeron, no es tanto una institución humana, es un organismo vivo, sobrenatural. Wow. La verdadera iglesia no es una institución humana. Ajá. Entonces, el que llama es Dios. Y desde el nuevo convertido tiene que tener ese encuentro. No necesita ser apóstol, tiene que tener ese encuentro. Ahora, el llamado, porque entre que el Señor me salvó y me llamó, o que yo quise aceptar el llamado hasta que fue muy, muy evidente ya con una palabra, pasó un tiempecito, pero a partir de ahí, ese fue el llamado de Dios. Ajá. Ahora, tiene que llegar el momento en el cual alguien en la tierra con las credenciales, alguien que vaya más adelante que tú, que tenga un fruto,
sea el que te envíe y donde Dios te ponga, pues, en esa, que te identifique con ese hombre de Dios, con esa mujer de Dios. Entonces, para empezar, tiene que ser ese encuentro con Dios, esa revelación, esa llenura del Espíritu y esa revelación de tu llamado. Y tiene que ser más grande, como en el caso mío, que cada apóstol, yo lo respeto, tiene su propia historia, ¿no? Pero yo tuve un encuentro con Dios bastante fuerte. Fue en Guatemala, iba yo todavía mal, bastante mal. Y vine convertido completamente y tuve visiones, cosas que si las digo, no las digo, no lo van a creer. Si no creen lo de apóstol, menos van a creer las visiones. Sí. Entonces, pero el fruto ha sido eso, el carácter de un apóstol, la paciencia, el amor. Cada apóstol tiene un sello, el sello de mi apostolado, ¿no? Un sello, una característica, ¿verdad? Yo reconozco, yo veo varios apóstoles y me gozo. ¿Sí? Que tienen su sello especial. Su sello especial, su fruto, su crecimiento, haber edificado iglesias, tener pastores, y esto va creciendo. Y creo que eso es esencial, ¿verdad? Sí. Porque no cualquiera es un apóstol. Creo que una de las cosas esenciales es que tener ese récord detrás, esa historia del fruto que ha dado, y no puede ser cualquier fruto. Exactamente. En su carácter, en su familia. Una marca también es los milagros. Sí, los milagros, las señales, las maravillas, la palabra cumplida. Wow. Excelente. Bueno, entonces me voy a agarrar de allí para cerrar. Sí. Al día de hoy, el ministerio del apóstol está ya afirmándose sobre el mundo. Creo que hay grupos muy grandes de la iglesia que ya los adoptaron, los aceptaron, y siempre caemos en extremismos. Siempre decimos, bueno, aceptamos y ahora cruzamos la línea del miedo, y ahora que lo aceptamos ya todos quieren ser apóstoles, todos dicen yo soy un apóstol, y es como ya una escalera. No importa dónde empezaron, si empezaron como líderes o como maestros o a lo que estén llamados, como que el último escalón del éxito fuera ser apóstol. Entonces, podríamos separar en conceptos abiertos a los verdaderos de los falsos. ¿Verdadero apóstol de un falso apóstol? Sí, el apóstol Pablo le dice a los corintios que si llegan los falsos, qué bueno, los aceptan. Y el apóstol Juan, sobre todo en el Apocalipsis, le dice a la iglesia de Éfeso: has probado a los que se dicen ser apóstoles. Desde entonces. Sí. Y no lo son. Wow. Los has hallado mentirosos. Entonces creo que no hay como ver las marcas en una persona, ¿no? Antes yo daría este consejo, antes de que alguien se atreva a juzgar por lo que ha escuchado, por los malos ejemplos, por su ignorancia, puede ser por cualquier factor. Si de verdad tiene el hambre o el deseo de conocer la verdad, porque aquí vamos a la verdad, y este programa se llama En Honor a la Verdad. Vea, conozca, mire el fruto de una persona. Yo creo que ahí está. Pueden, en nuestro caso, venir, ver lo que dijo el Señor, vean sí. Como hay gente que rápidamente se habla un tema de dinero y dicen, puro hablar de dinero son ustedes, cuando yo digo, vean por favor, y hay gente que obedece o que es amable, que respeta. Vean por favor nuestras demás publicaciones, ¿verdad? Vean nuestras demás publicaciones y digan si solo hablamos de dinero. Sí, y hay gente muy bien intencionada. De muy buena que intención. Lamentablemente son arrastrados por gente malintencionada, porque hemos visto en los videos del apóstol Maldonado, por ejemplo, que le empiezan a describir, vean a este hombre que solo habla de dinero, nunca habla de la cruz, nunca habla del sacrificio, nunca habla de salvación. Y están escribiendo eso
Y en ese mismo video, el apóstol empieza a hablar de la cruz de Cristo, de que Jesús vino a salvar al hombre, no lo escucha, ¿no? Del poder de la sangre de Cristo, y a eso no se le presta atención. Entonces no nos dejemos llevar por gente malintencionada. Perfecto. Y pues en nuestro caso, y la gloria sea para Dios, porque como dice la palabra, ¿verdad? Está mal que hablemos o que demos testimonio de nosotros mismos, pero pueden conocernos, pueden ver el fruto. Hemos levantado a ministerios, mucha gente ya a nivel continental, ¿no? Y empezamos pequeños, 6 personas, y somos miles ahora lo que es nuestro ministerio. Sí. Otra marca, creo yo, que es muy importante es reconocer la gracia que Dios le ha dado a otros. Y no creer que nosotros tenemos el monopolio de la fe, porque es el extremo más grande, y ahí sí quedaría como apóstoles o apóstatas, ¿no? Ajá. Cuando alguien dice que es el único vaso receptor que Dios usa, ¿no? Sí. Dios no me lo ha revelado a mí. Exactamente, que ha pasado con la luz del mundo, qué pasa, y ese es un extremo de que el hombre, una maldición de depravación terrible, y la gente ciega siguiéndolo, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos abiertos desde luego que cuando me critican demasiado, yo digo, bueno, una raya más al tigre, ¿no? Sí. Yo creo que estamos incluso provocando que nos critiquen, pero sí sería muy importante que si tienen ese deseo de conocernos, estamos abiertos, vengan, vean nuestra página, vean nuestra familia, que por la gracia de Dios estamos bien, estamos unidos, vivimos acá juntos. No hay en nosotros algo que sea por imposición, porque dicen, no, pero hay gente que no sé qué. Al contrario, tenemos aquí yo resumiré de esta manera, muchos testimonios. Ajá. Yo creo que mucha de la gente que está escribiendo, va a escribir comentarios, puede dar testimonio de nosotros. Amén. ¿Verdad? No estamos aquí por dinero. Gracias a Dios tenemos una profesión. Hemos trabajado, Dios nos cambió la vida y nuestro anhelo es servir al pueblo de Dios. Nuestro anhelo es servir a Cristo y soy un apasionado, tú lo sabes. Totalmente. De poder llevar la palabra, discipular, cumplir la gran comisión, ¿verdad? Entonces, podemos darle muchos testimonios de gente que estaba en la droga, que no hacía nada, que ni siquiera creía en Él y la están, como decimos, pegando fuerte en el reino de Dios, también siendo ese instrumento de cambio, ¿no? Ajá. Y también en el área de la expansión hemos ido más allá de la iglesia de 4 paredes, sino conquistando la ciudad, siendo un referente en la región, no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el área de que la misma gente del mundo secular nos reconoce como una persona de liderazgo y que contribuye al cambio, a la transformación del municipio, de la ciudad, en el área espiritual. Y yo creo que ante las evidencias, ante el testimonio de muchas vidas cambiadas, es como decía el apóstol Pablo, también ustedes son, ¿para qué quieren tener necesidad de que yo les escriba cartas de recomendación si ustedes son los que nos recomiendan? Ajá. Entonces, ahí estamos para la gloria de Dios y le damos toda la gloria a Él. Y yo quiero, como Pablo, ¿verdad?, que decir que por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Y que no es sabio compararse. Uh-huh. Creo que cada generación tuvo su mérito. Sí. Sobre todo de ellos hay que darle gloria a Dios por los primeros,
que prendieron la antorcha y propagaron el evangelio en medio de mucha persecución. Sí. Y los que han pagado el precio. Los que han pagado el precio y que estamos dispuestos, es algo de que la gente no conoce, en mi caso, de aún dar la vida por Cristo, ¿no? Entonces, he estado 3 veces al principio del ministerio a punto de ser linchado por la gente, por la turba, y eso me formó el carácter. Entonces, quizás muchos me critican ahora, hasta los tenis y todo, pero bueno, no saben el precio que hemos pagado. Claro que sí. Con todo, sabemos que siempre va a haber gente que aunque le muestre la Biblia, aquí está, o le dé la evidencia, sí, no va a creer y no va a seguir criticando. Un contraargumento. Y se va a venir con la cuestión, lo que critica, ¿no? El dinero. Y yo creo que ahí entra la cuestión de la religión, de la envidia, de la gente que siempre te va a criticar. Pero bueno, yo les hago la invitación a todos los que están viendo a que, como dijo el Señor, escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y estamos conscientes que, empezando con nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, el Rey de Reyes, fue la religión existente la que lo atacó más. La oposición. Que cualquier otra. Sí. Y que cada siervo de Dios va a ser la religión. Eso es histórico. Sí. Porque quienes me atacaron, hablando un poquito del testimonio, lo religioso. Empezaron a tocar la campana y iban a hacer una campaña. Tú estabas pequeño, tal vez. Sí, ya me acuerdo. Fue en el bautismo de fuego, ¿no? Tocaron la campaña y cuando ya venimos a darnos cuenta había una turba, ¿no? Sí. Y ya queriendo amarrar y todo eso. Sin embargo, pues ese fue como un bautismo. Ese y los otros 2 fueron como bautismos de fuego para mí. Y creo que en ese sentido, el hecho de ser protono, ir adelante, ser pionero, que es otra característica de apostólica, tiene un precio, ¿no? Sí, no es pero gratis. Que estamos dispuestos a pagarlo. Wow. Sí, mijito, pues yo creo que ¿cómo concluiríamos Yo creo que sería muy bueno que dejar a cada persona que tenga esa capacidad de investigación, de análisis, que pueda seguir investigando, primeramente en la Biblia. Yo creo que vamos a poner la bibliografía. Sí. Que sigan leyendo la palabra de Dios, que busquen aquí en la Biblia todas las veces que aparece la palabra apóstol y que se den cuenta por sí mismos, no hay que buscarle mucho. Ahora, no vayamos con un prejuicio, porque este sesgo de confirmación normalmente nos lleva a primero tomar una postura y normalmente ya es la conclusión. Entonces yo tomo una postura, después me enfrento a la información, pero voy descartando lo que no confirma lo que yo ya concluí desde el principio, mi prejuicio, y entonces ir a la palabra con la mente abierta y leer lo que dice allí. Primero la palabra, creo que también podríamos recomendar el libro del apóstol, sí, del apóstol Guillermo Maldonado, se llama El Ministerio del Apóstol, y porque salió a colación en el tema también los espíritus que atacan a la iglesia, donde está Jezabel. Me gustaría recomendar también Los 5 príncipes de los filisteos. Aquí tú eres el autor. Sí. Entonces, que estos son libros donde está la palabra de Dios, mucha bibliografía para poder leer, estudiar, aprender. Muy bien, pues bendecimos a todos. De verdad ha sido un tiempo maravilloso, poderoso. Recomienda esta página, compártala, critíquela, compártala. Para eso Para eso está. Y hagamos este espacio un espacio de conocimiento. Yo creo que conforme a las Escrituras. Amén. Yo creo que el propósito es ese. Sí. Quitar la ignorancia y si se habrán dado cuenta, es un privilegio contar con mi hijo, y no porque sea mi hijo, pero es una persona muy, muy preparada, un maestro, maestro secular, maestro de la palabra, y poder continuar. Sugiéranos temas, bendiciones a todos, mandamos un abrazo, sea feliz y bueno,
sigamos adelante en honor a la verdad. Eso es. En honor a la verdad. Bendiciones. Bendiciones.